Entonces la sección cónica que vamos a trabajar desde este momento pues se refiere a las parábolas. Y para esto primero pues definamos geométricamente qué es una parábola. Entonces, esto de la parábola, pues ya lo habíamos empezado a trabajar. ¿Cómo lo vimos en la página 26? Específicamente allá en lo que fue la primera unidad, si ustedes se recordarán. Empezábamos a graficar parábolas y deducimos que la ecuación para graficar una parábola, pues tiene esta forma. Y igual a por x al cuadrado más b por x y más c. Esto está tanto en su cuaderno como en su libro, por eso le coloqué acá, página 26. Descubrimos que es una curva, o sea, esta ecuación pues tiene una gráfica que es una curva en forma de U, llamada parábola, que abre ya sea hacia arriba o hacia abajo, dependiendo del signo de A. ¿Se recuerdan de que A pues puede ser negativo o positivo? Y así dependía la gráfica de esta función, positiva o negativa, dependiendo para A, ya sea que abra hacia arriba o que abra hacia abajo. Sería excelente que usted vuelva a revisar sus apuntes para poderlo pues para poderlo nuevamente a identificar. Lo que vamos a empezar a hacer es dar la definición geométrica de una parábola y mostramos cómo esto nos lleva a la fórmula algebraica con la que ya vamos a trabajar o con la que vamos a familiarizarnos. Entonces la definición geométrica de una parábola me dice lo siguiente. Una parábola es el conjunto de puntos, o sea, varios puntos en el plano, que son equidistantes, con un punto fijo llamado foco, y en este caso foco se va a representar con la letra F mayúscula, y una recta fija L llamada directriz. Esto precisamente lo contiene su libro de texto. También usted va a encontrar la definición en la página 214. Ahora bien, aquí hay algo bien importante. Eh, Dice que son puntos en el plano equidistantes. Para eso entonces, pues demos el significado de la palabra equidistante para que no se pierdan ya en el momento que vamos a estarlo mencionando, porque a partir de este momento lo vamos a estar mencionando mucho. La palabra equidistante dice, se dice que un punto es equidistante, ¿sí? Cuando un punto es equidistante, entonces se dice que la distancia entre ese punto a otro, pues son iguales, ¿verdad? Y aquí como lo dice el concepto, vamos a leerlo literalmente. Se dice que un punto es equidistante de un conjunto de figuras geométricas si las distancias o las distancias entre ese punto y cada figura en el plano son iguales. Entonces, van a haber puntos que van a estar separados, ¿verdad? Van a tener cierta longitud de ciertas figuras, o sea, cierta figura separada de cierto punto. Entonces, la distancia entre esa figura y el punto van a ser iguales. Eso significa entonces la palabra equidistante. Entonces, volvamos a nuestro enfoque acá en particular, la definición geométrica de la parábola. Y esto nos lleva automáticamente a lo que son los elementos de la parábola. Aquí vamos a definir más claramente qué es el foco y qué es la directriz. Entonces, no se preocupen que ahí vamos a estarlo mencionando. Muy bien, elementos de la parábola. Esta definición está ilustrada en la figura número 1. Acá yo tengo una figura, ¿ven? Vamos a tratarlo ahí de colocarlo al tamaño aquí de nuestra pantalla. Ahí lo tenemos. Muy bien. Esta definición, los elementos que conforman una parábola, pues yo la tengo acá en la figura número 1. Entonces, acá vamos a encontrar el vértice. Normalmente el vértice se representa con la letra V, ¿sí? El vértice de la parábola. Esta se encuentra a la mitad entre el foco y la directriz. Bueno, si ya nos vamos a la figura número 1, vamos a poder encontrar entonces la ubicación de esos elementos. Dice que el vértice, ¿sí? El vértice es esta letra V, ¿verdad? Que ustedes observan ahí.
Dice que se encuentra a la mitad entre lo que es el foco y la directriz. Ya saben que el foco pues se representa con la letra F mayúscula y la directriz pues es esa recta, ya sea horizontal o vertical, lo vamos a ver más adelante, que se representa con la letra L minúscula. Y el eje de simetría, dice, ¿sí? O sea, el eje por el cual la parábola va a tener o va a ser simétrico. También esta palabra de simetría pues ya la hemos trabajado en una oportunidad. Ahora bien, si ustedes lo ven tan complejo al saber, pues, qué es lo que significa cada elemento, pues tenemos acá de este lado lo que se refiere a cada uno de esos elementos. En primer lugar, el foco y la directriz, pues son dos elementos semejantes, ¿sí? Son el punto y la recta respectivamente, por eso tienen algo en particular y son equidistantes a cualquier punto de la parábola. La palabra equidistante, pues ya dijimos, un punto que está a una misma longitud de un cuerpo geométrico. Y en este caso el foco y la directriz, pues son dos elementos que son semejantes. Entonces, el punto, ¿verdad? O sea, el foco y la directriz son el punto y la recta. El foco, por lo regular, va a ser un punto sobre un eje, ya sea en la parte vertical o en la horizontal. En este caso, a una misma distancia, pues yo voy a encontrar lo que es la directriz, ¿sí? Por ejemplo, si el foco se ubica en el vértice vertical, adelantándome un poquito en 2, entonces la directriz estaría en -2. Esto lo vamos a explicar con los ejemplos más adelante, pero para que ustedes tengan la idea de por qué es que se refiere a la palabra equidistante, porque se refiere a un cuerpo geométrico que se ubica a una cierta distancia de un punto a una misma longitud. Muy bien, aquí hay otro elemento importante, el eje de simetría. El eje de simetría pues es la recta que pasa por el foco y es perpendicular a la directriz. Entonces, si ustedes se dan cuenta acá nuestra parábola pues eh, bueno, está abriendo pues desde arriba, ¿verdad? Esto que ya habíamos trabajado en alguna oportunidad. El eje de simetría, pues es ese eje por el cual la gráfica, pues se va a reflejar, ¿sí? O sea, va a tener simetría. Si se dan cuenta, acá nuestra parábola, o sea, solo si analizamos solo la mitad de la parábola, pues tendríamos esta parte, ¿verdad? Pero, ¿cuál es el eje de simetría? Pues es la vertical, por eso es que al otro lado aparece el complemento de esa misma gráfica. Pues lo mismo que estábamos mencionando, que es simétrico, ¿verdad? El eje de simetría ya puede ser, ya sea que sea el eje Y o el eje X, no importa porque acá la parábola pues puede tener cierta posición. También vamos a ver que el vértice, ¿sí? Ahí está el vértice y se representa con la letra V, es el punto de intersección de la parábola con el eje de simetría. Entonces, si ustedes se fijan, acá nuestra parábola pues va a tocar uno de los ejes y en este caso es el eje Y. Y el punto por donde corta la parábola al eje, pues ahí se ubica el vértice. Son elementos que tenemos que ir identificando y que son propios de una parábola. Hay algo importante también, el lado recto, ¿sí? El lado recto es el segmento cuyos extremos pertenecen a la parábola y pasan por el foco y son perpendiculares a la simetría. Los lados rectos son estas líneas que ustedes ven de color amarillo, estas de acá, miren. Estos son los lados rectos. Dice que tienen su punto en la parábola, ¿sí? Sus puntos extremos son los puntos de la parábola. Ahí está la parábola, miren. Y ahí tenemos el primer punto de este lado recto, ¿verdad? Y que siempre tocan el foco. Es lo que dice este concepto de acá, ¿verdad? Es el segmento cuyos extremos pertenecen a la parábola. Ahí saben, si analizamos estas líneas que están de color amarillo, sus extremos pues están pegadas a la parábola o están unidas a la parábola y pasan siempre por el foco y son perpendiculares. Cuando dice perpendiculares quiere decir que si yo coloco una vertical,
Lo perpendicular sería horizontal. Y si se dan cuenta, pues claramente se cumple. El eje es vertical, entonces los lados rectos pues están siendo perpendiculares a el eje por el cual la parábola toca ese punto o atraviesa el vértice. Muy bien, esos son los elementos propios de lo que es una parábola. Luego de analizar entonces los elementos de la parábola, pues analicemos la ecuación. Y como ya les comentaba, al igual que la circunferencia, pues va a tener dos enfoques. La primera es cuando la parábola pues pasa en el vértice, o sea, no se mueve de el vértice, o sea, del origen. El vértice se ubica en el origen, mejor dicho. Cuando entonces el centro es 0,0 o prácticamente tienen coordenadas también h, k, al igual que la circunferencia. Entonces analicemos el primer enfoque. La ecuación de la parábola cuando el vértice es 0,0. Aquí hay algo también importante y hay mucha teoría también que vamos a ir analizando. Para esto entonces demostremos cuál es la ecuación que nosotros vamos a utilizar. Si el foco de dicha parábola es el punto F, ¿sí? Foco, ahí se recuerdan, el foco es F mayúscula. Y si el foco de esta parábola, de esta que yo observo acá, miren, esta, ¿sí? Ahí está. Si el foco de esta parábola es el punto F0, P, porque prácticamente está atravesando el eje vertical, es decir, que no hay movimiento en X, solo en Y. Y aquí, pues, prácticamente tiene que ver con el punto P. Entonces, el eje de simetría debe ser la vertical, claramente ahí lo vemos, ¿sí? La gráfica, entonces, pues va a ser simétrica a la vertical. Y la directriz tiene ecuación en Y igual a menos P. Si el foco atraviesa en un punto P un P positivo en el plano, entonces equidistante a él, ¿verdad? O sea, la directriz entonces tiene que ser menos P. Ahí está, ¿ven? Ahí tenemos esa designación. La figura 2 ilustra el caso cuando P es mayor que cero, o sea, es una cantidad positiva. Bueno, ahora bien, si P tiene coordenadas en X, Y, o sea, si yo elijo un punto en la parábola, ahí está, miren, yo elijo este punto en la parábola y tiene coordenadas X, Y, es cualquier punto de la parábola, claramente lo vemos, ¿verdad? Entonces la distancia de P al foco, ¿sí? Usando la fórmula de la distancia es, lo que me están diciendo acá entonces, es que la distancia de este punto al foco, ¿sí? Esta distancia, miren, la puedo encontrar con la fórmula de la distancia. Se recuerda que la fórmula de la distancia es válida para encontrar dos puntos en el plano. Si yo tengo dos puntos en el plano, claramente puedo utilizar la fórmula de la distancia. O sea que la distancia del punto al foco me quedaría de esta manera. X cuadrado más y menos p al cuadrado. ¿Por qué aquí es x cuadrado? Porque en realidad estaría de esta manera. Miren, x menos 0, ¿sí? Al cuadrado. Miren, ahí está. O sea, ¿cuál sería el punto número 2? Sería x, ¿verdad? El punto 1 sería 0. Pero no hay movimiento en la horizontal, ¿verdad? O sea, no hay movimiento en X, por eso es que acá eso vale 0. X menos 0, pues es X, ¿verdad? Entonces solo me quedaría X al cuadrado ya. Por eso es que me queda la raíz cuadrada de X cuadrado más Y menos P al cuadrado. Es la distancia que hay del punto P al foco. Ahora bien, la distancia de P a la directriz, o sea, la distancia ahora de esta otra línea en color amarillo que ustedes ven acá, ahí está, miren. La distancia de esta P hasta la directriz, o sea, hasta aquí, miren, esta recta horizontal. Entonces va a ser la coordenada que hay desde Y hasta menos P, porque ahí se recuerdan de que la directriz vale menos P. Entonces la distancia sería lo que hay desde Y, o sea, desde este punto de Y hasta la horizontal, menos P. Pero como P es negativa, ¿verdad? Entonces, si yo quiero saber la distancia de aquí hasta acá, basta con quitarle la coordenada que existe aquí, menos la coordenada que existe en este otro punto. O sea, Y2 menos Y1. Y2 menos Y1.
Si yo quiero saber la distancia que hay de la coordenada y de P hasta la coordenada y, ¿sí? Menos P, o sea, la directriz. Por eso es que se me forma esta otra designación, ¿no? Menos P. El signo negativo, que es la diferencia aquí de las coordenadas Y, si yo quiero saber la distancia que hay en esta otra línea de color amarillo, miren, ahí está, se los estoy marcando varias veces. Pero como doble signo negativo se puede convertir en algo positivo, por eso es que me queda menos por menos y me da más. Y aquí tenemos que y es igual a más p. Aquí el valor absoluto me están diciendo que solo se refiere al valor sin el signo, porque es una distancia, o sea, la distancia no puede ser negativa. De manera entonces que por definición de una parábola, estas dos distancias deben ser iguales. En pocas palabras, bajo el enfoque de, de lo que es la parábola, estas dos distancias, miren, tiene que ser igual. Por eso es que se me forma esta de acá, se me forma esta igualdad. Raíz cuadrada de x al cuadrado más y menos p al cuadrado igual al valor absoluto de y más p. Ahora lo que voy a hacer ahí es simplemente aplicar un poquito de álgebra. En lugar de escribir valor absoluto, ya saben que el valor absoluto de un número, pues es el valor sin el signo. Entonces acá yo ya no lo escribo como y más p, sino la voy a escribir ya solo como y más p. O sea, sin el signo de valor absoluto, porque es una distancia. Ahora lo que hago es elevar al cuadrado ambos lados de la expresión, o sea que el lado izquierdo la elevo al cuadrado, lo mismo que el lado derecho la elevo al cuadrado, ¿sí? Por definición. Entonces lo que se me va a formar, pues es lo siguiente, miren, se me va a formar una igualdad de esta manera. Vamos a insertarla entonces, y se me formaría entonces el cuadrado de todo esto, miren, raíz cuadrada de x al cuadrado más y menos p al cuadrado, ¿sí? Me quedaría al cuadrado. Si yo elevo al cuadrado ambos lados de la expresión, ahí está, se me forma esto. Y esto es igual también a y más p al cuadrado, porque estoy elevando al cuadrado ambos lados. Eso solo es por definición. Entonces aquí me quedaría y más p al cuadrado. Ahí está, ¿ven? Y ahora lo que hay ahí es un poquito de álgebra. Aquí vamos a... Ahí está, ¿ven? Lo que puedo hacer acá es aplicar leyes de exponentes, porque miren que esta raíz cuadrada se elimina con esta potencia de grado 2, y esto es una fórmula de producto notable. Entonces, si yo elimino la raíz al lado izquierdo de la ecuación, pues me va a quedar solamente esto, miren. Me va a quedar solo x cuadrado más y menos p al cuadrado. Y esto es igual. Si yo desarrollo este producto notable, me va a quedar entonces de la siguiente manera. Cuadrado del primero, ¿sí? O sea, y al cuadrado sería y al cuadrado. A esto le sumo el doble del primero por el segundo. El doble de y, 2y por p, dos veces y por p, dos veces y por p. O dos veces p por y, como lo quieran escribir, o sea, trabajándolo de forma ordenada. Más el cuadrado de p, o sea, p al cuadrado también sería p al cuadrado. Entonces aquí me quedaría esto, p al cuadrado. Pero si se dan cuenta, al otro lado de la ecuación me sigue quedando una fórmula de producto notable. Entonces desarrollemos esto también. De manera que me quedaría de la siguiente forma. Bueno, este x cuadrado pues no se trabaja, simplemente se queda tal y como está. A esto le sumo, desarrollemos este producto notable, o sea, al igual que lo hicimos acá. Y al cuadrado, pues es y al cuadrado. Entonces aquí me quedaría y al cuadrado. Eh, el doble de y por p, o sea, doble del primero por el segundo, dos veces y por p, pero como es negativo, ¿ven? Acá es negativo, entonces me quedaría menos dos veces p por y, ahí está, ¿ven? Más el cuadrado de p, sí que sería p al cuadrado, ahí está, ¿ven? Te lo voy a colocar por acá, p al cuadrado. Y esto es igual entonces a todo lo que ya llevamos al otro lado de la ecuación. Ahí está. Ahora lo que vamos a hacer es simplificar, ¿sí? Porque esta es una ecuación, entonces ya solamente vamos a simplificar. Vean muy bien qué es lo que va a pasar acá. Tengo dos elementos que son y cuadrado, y en cada lado pues son positivas, ¿verdad? O sea, ¿qué pasa si yo muevo cualquiera a cualquiera de los dos lados? Una de ellas se va a convertir en negativa. Entonces me va a quedar dos cantidades exactamente iguales con signos contrarios. Quiere decir que eso pues, se elimina, ¿verdad?
También me va a quedar lo mismo para las P. Miren, también se cumple la misma igualdad. Ahí está. De manera entonces que la ecuación me va a quedar de esta manera. Miren, x cuadrado, voy a copiar acá. X cuadrado menos 2 veces P por Y va a ser igual a 2 veces P por Y. Ahí está, miren. Ahora lo que voy a hacer es aislar la coordenada x, ¿sí? O la variable x. De manera que este menos 2p por y se va a sumar al otro lado. Se está restando al otro lado, suma. Entonces voy a copiar nuevamente la estructura y vamos a hacer esa transposición de términos. Menos 2 veces p por y se suma en ambos lados, entonces me quedaría más 2 veces p por y. Y como esos términos son semejantes, miren, 2 veces P por Y más 2 veces P por Y, entonces la ecuación de una parábola con centro en el origen es x cuadrado igual a 4 veces P por Y. Y de esta manera tenemos la ecuación entonces de una parábola con centro con vértice en el origen. ¿Eso me? Claramente vemos entonces que una parábola pues tiene 4 enfoques. Y a partir de estos 4 enfoques, esta ecuación pues también cambia su enfoque, porque así como cambia, no es lo mismo ver entonces la parábola que abre hacia arriba, comparándola con la que abre a la izquierda. Entonces, así como cambia la posición de la parábola, o sea, gráficamente, así también va a cambiar su ecuación. Y para esto vamos a enfocarnos en los otros elementos importantes. Aquí me voy a enfocar, miren, esta de acá. En un momento vamos a cerrar esto. Ahí dice, si P es mayor que 0, ¿sí? O sea, es un número positivo, entonces la parábola abre hacia arriba. Pero si P es menor que 0, entonces abre hacia abajo. Cuando x es sustituida por menos x, la ecuación permanece sin cambio, de modo que la gráfica es simétrica con respecto al eje y. Aquí están las condiciones, miren. Parábola con eje vertical. Ahí está, la ecuación es esta, x cuadrado igual a p por y al cuadrado. O sea, está haciendo su simetría con respecto a la vertical, ¿verdad? Si aparece escrita de esta manera. Y ahí están las propiedades, miren. El vértice es 0,0. Por el momento estamos analizando este vértice. Todavía no estamos analizando cuando el vértice es h, k. Eso todavía no. Para todas las que estamos dando hasta acá, el vértice es 0,0. El foco pues tiene coordenadas en 0, P. O sea, asemejen este punto P como en el eje vertical, ¿verdad? Entonces la directriz es menos P. Si la parábola, bueno, en este caso, si P es mayor que 0, entonces abre hacia arriba, ahí está, ¿ven? Ahí tenemos la gráfica, ¿sí? Si P es mayor que 0, entonces abre hacia arriba. Y ahí tenemos las condiciones, ahí tenemos el foco, ahí tenemos la directriz, y ahí tenemos la ecuación. Ahora bien, si P es menor que 0, o sea, es negativo, o sea, aquí son los negativos, por supuesto. Entonces, la parábola, pues, abre hacia abajo. ¿Ahí está, no? Y ahí cambian, bueno, no cambia mucho las condiciones, solo cambia la posición ahí que va a tener la, la parábola. ¿Ver? Entonces, x cuadrado, pues, es igual a 4p por y, pero con p menor que 0, o sea, cuando es una cantidad negativa. Ojo, esto bajo el enfoque de x cuadrado igual a p por y al cuadrado. Pero como hemos dicho que la gráfica también puede abrir hacia la derecha o puede abrir hacia la izquierda. Cuando eso suceda, entonces cambian las condiciones. Aquí está, miren. Reflejar la figura número 2, o sea, con la que hemos trabajado, respecto con la recta diagonal. O sea, y igual a x. ¿Qué es lo que voy a hacer? O sea, voy a intercambiar las funciones. Si yo intercambio las funciones, quiere decir que en lugar de x yo voy a escribir y en lugar de y yo voy a escribir x, o sea, solo hago un cambio en las funciones. Entonces esto va a resultar una parábola con eje horizontal. Por el mismo método que antes, o sea, las mismas condiciones de acá
son las que yo voy a utilizar acá, cambiando las condiciones. Entonces nos van a resultar lo siguiente, miren. Ahí está, se cambió la condición. Vean, ya no escribió X aquí. ¿Ahora qué escribió? Escribió Y. O sea que cambió la X en lugar por la de Y. Y aquí también, miren, cambió la Y en lugar de la de X. Porque aquí tenía claramente la posición Y. Y acá tenía la posición X, ¿verdad? O sea, las cambió. Entonces cambian las condiciones también. El vértice no cambia, ¿verdad? El foco ahí sí va a cambiar, ¿ven? Porque ahora va a tener su punto de intersección en X. Porque ahora el foco va a tener coordenadas en P, 0. La directriz ahora tiene que ver con la horizontal. Porque en las condiciones anteriores, pues tenía que ver con la horizontal. Miren, y igual a menos p. Ahora la directriz es en x igual a menos p. O sea que la directriz va a aparecer en el plano horizontal. Y aquí también, pues, se lleva el mismo enfoque. La parábola abre hacia la derecha si p es mayor que 0, o sea, si es positivo. O va a abrir hacia la izquierda si p es menor que 0. Ahí está bien. Y si se dan cuenta, el enfoque tanto del vértice y la directriz siempre va a tener esta posición. Solo ahora que la directriz pues va a ser en la horizontal. Ahí están las condiciones entonces. Solamente es cambiar las funciones, ya sea que abre hacia arriba o abre hacia la derecha, abre hacia abajo o abre hacia la izquierda. La ecuación es la misma, pero solamente intercambie las condiciones. Entonces la instrucción para nuestros ejemplos dice de la siguiente manera. Encuentre una ecuación de la parábola que tiene su vértice en el origen, o sea, todas estas tres tienen su vértice en el origen y satisface las condiciones dadas. Aquí nos dan tres características. Vamos a resolver la número 1 con el foco o con coordenadas en 0,2. Ahí lo tenemos, ¿eh? Muy bien. Resolvamos entonces esta primera. Ahí el foco es 0,2. Dice que el vértice se encuentra en el origen. Entonces, para todas estas situaciones, el vértice va a tener la siguiente característica. Entonces, aquí voy a escribir vértice. Vértice se representa con la letra V mayúscula, ¿verdad? Es 0,0. Muy similar a lo que trabajábamos con la circunferencia. Ahora bien, gráficamente, si usted se da cuenta, aquí vamos a hacer un poquito más amplio nuestra fuente para que lo vayamos comprendiendo. Ahí está, ¿ven? Ahí está. Si el foco tiene coordenadas en 0,2, entonces, para mayor exactitud, si quieren, lo podemos hacer de esta manera, ¿ven? X, Y. O sea que esta parábola, pregunto, ¿abre hacia arriba, hacia abajo, hacia la izquierda o hacia la derecha? ¿Qué dicen ustedes? Para que ustedes comprendan claramente la posición que tiene la parábola, siempre vean el foco. Entonces, no nos piden que grafiquemos, pero para mayor exactitud, hagamos lo siguiente. Ahí está, miren, ahí tenemos el plano horizontal. Si el foco tiene coordenadas en 0,2, quiere decir que en X no hay movimiento, en Y sí, y vale 2. Entonces, quiere decir que el foco estaría acá, miren, ahí estaría el foco. Para esto identifiquemos P. Ahí se recuerdan de que el foco pues tiene coordenadas de acuerdo a lo que vimos en 0, P. Es decir entonces que P vale 2. Entonces aquí vamos a insertarlo de esta manera como una condición general. Aquí está. Entonces insertemos acá. Si el foco tiene coordenadas en 0,2, entonces el foco, ahí se recuerdan que tiene coordenadas en 0, perdón, P. Entonces acá el valor de P equivale entonces a 2. Ahí está, ¿ven? Vamos a extender un poquito acá. Ahí está. Si P vale 2, entonces quiere decir que aquí estaría esa condición. O sea, ya habíamos adelantado un poquito la gráfica. Y si se dan cuenta, P es mayor que 0, ¿sí? O sea, P aquí es mayor que 0. Además, si se dan cuenta,
tenemos las coordenadas en 0,2. Aparte fuera que me apareciera así, 2,0. Entonces ahí la gráfica sería tanto a la derecha o hacia la izquierda o u horizontal, como dijo su compañera, ¿verdad? Pero aquí las condiciones usted la tiene que ver aquí en el foco. Como P es mayor que 0, entonces aquí está, ahí está el foco. Quiere decir que la parábola entonces tocaría el foco en el punto 2. Y la directriz estaría equidistante a él. O sea que si del origen hacia el foco yo tengo 2 unidades, ahí está, miren. Quiere decir entonces que la directriz también estaría a 2 unidades. O sea que aquí estaría la directriz. Miren. Esa sería la gráfica de nuestra parábola. Si en dado caso, pues nos pidieran que graficáramos. O si les sirve hacer la gráfica, pues háganla para que ustedes lo comprendan mejor. Ahí está, miren. Bueno. Como esta parábola abre hacia arriba, pues las condiciones que se aplicarían acá, pues sería claramente estas de acá, estas que hemos analizado de acá. ¿Ven? Vamos a extenderlo, ahí está. Esas son las condiciones. O sea que la ecuación que yo voy a utilizar ahí sería x cuadrado igual a p por y. X cuadrado igual a 4 veces p por y. ¿Por qué? Porque la gráfica es vertical o abrir hacia arriba, ¿verdad? Bueno, entonces acá me piden que encuentre yo la ecuación de esta parábola, entonces simplemente inserto pues esa ecuación, entonces vamos a decir que es x cuadrado, aquí lo voy a escribir, ¿no? Ahí está, x al cuadrado igual a 4 veces p por y. Ahora solamente sustituyamos acá eh, los datos, solamente los datos con los que hemos trabajado acá. Bueno, ¿cuánto vale entonces P? El único dato que voy a sustituir, pues es el valor de P. Es el único dato. ¿Cuánto vale P? Vale 2, ¿verdad? Entonces acá lo único que hago es cambiar P por 2. Así de simple. Entonces acá me quedaría x cuadrado. Vamos a enfocarnos nuevamente acá. Ahí está. Me quedaría x cuadrado igual a 4 veces P. ¿Cuánto vale P? Vale 2. ¿Y cómo sabe usted que vale 2? Vea el foco, vea las coordenadas del foco. Ahí tiene usted que 0,2. Entonces P vale 2. Quiere decir entonces que la directriz pasa en menos 2, ¿verdad? Claramente lo ve aquí en la gráfica, ¿ven? Para mayor exactitud, coloquémoslo ahí entonces. ¿Sí? Ahí está, menos 2 es la directriz. Entonces el elemento principal que usted va a agregar aquí en la ecuación pues sería 2. Entonces 4 por 2 es 8. Entonces la ecuación de la de la parábola, perdón, lo que estoy confundiendo mucho con la circunferencia, sería 16 veces y. No, 8, perdón, 8 veces y. Ahí está. Entonces la ecuación de esta parábola pues sería x cuadrado igual a 8 veces y. Bueno, para el caso del ejemplo 2, el vértice sigue siendo el origen. Bueno, les decía entonces que acá el vértice, pues, tengamos en cuenta que el vértice es el origen. O sea, por lo menos uno de los ejes, pues, va a ser 0, por lo menos, ¿verdad? Es lo que les comentaba. Porque si cambian, pues, entonces serían coordenadas en h, k, y eso sería, pues, otro enfoque. Bueno, entonces si se da cuenta, aquí el vértice pues siempre va a tener esta forma, ¿verdad? Uno, por lo menos uno es 0. El foco aquí es menos 8,0. Entonces les pregunto ahora, ¿en dónde hay movimiento? ¿En X o en Y? Vean muy bien. Ahí está, X y Y. ¿En dónde hay movimiento ahora? En En X. X. Ahora usted vea, ahí hay movimiento en X. No es bien la gráfica, pero para que ustedes lo comprendan mejor. Entonces el foco está en menos 8,0, o sea que está en el plano horizontal. No voy a colocar aquí las 8, sino que más o menos la voy a colocar acá. Ahí está, ¿ven? Menos 8 en X y en Y, pues es 0. Ahí está, ¿ven? Ahí están las coordenadas entonces del foco.
Ahora, si se da cuenta, pues P, aquí P, ¿quién es? P entonces sería menos 8. Ujú. Porque acá cuando tiene esta forma, entonces el foco va a cumplir con estas características en cuanto a sus coordenadas. Entonces cambiaría de esta manera. Miren. Bueno, aquí F sí es igual. Sería entonces P, 0. Ahí está, miren, P, 0. Tiene esta forma, ¿verdad? Pero como P es una cantidad negativa, entonces P aquí vale menos 8. Ahora, aquí P es menor que 0, ¿sí o no? P es menor que 0. Entonces, ¿cómo es la parábola? Recuérdese de las condiciones que hemos dado. Hacia abajo. No, abre hacia la izquierda. Ahí se recuerda, ¿eh? Hacia la izquierda, ahí está. Entonces la parábola tendría esta forma, mire. Siempre aseméjenlo a las condiciones que vimos acá, mire. Ahí está. ¿Tiene estas coordenadas el foco? Sí la tiene, P, 0. Vértice, 0,0. Directriz entonces sería X menos P. O sea, siempre la directriz va a tener siempre esa forma, porque es como quien dice, lo complementario o la contraparte de lo que es el foco. Entonces, si se dan cuenta acá, tenemos la condición. Si P es menor que 0, entonces la gráfica abre hacia la izquierda. Ahí está, miren. P menor que 0. Entonces la gráfica abre hacia la izquierda. La directriz nunca va a cambiar de signo. En este caso va a ser menos P. Por el momento no la estamos trabajando, pero sí es importante que ustedes lo vayan considerando. Ahora bien, ¿cuál es la ecuación que vamos a utilizar? Pues utilizaríamos y cuadrado igual a 4 veces p por x. ¿Por qué? Porque cambia la posición de la parábola. Entonces regresamos nuevamente a nuestro ejercicio original. Aquí, miren. Vale. Entonces, para poder hallar la ecuación, yo voy a colocar acá y cuadrado. Ahí está, y al cuadrado igual a 4 veces p por x. Esa es la ecuación que vamos a utilizar. ¿Por qué? Porque la gráfica es horizontal abriendo hacia la izquierda. ¿Por qué? Porque P es menos 8 y es menor que 0. Entonces solamente sustituyamos acá los datos. El único valor que voy a sustituir es el de P. O sea, P no la voy a cambiar de signo, ¿sí? ¿Cuánto vale P acá? Pues vale menos 8. Entonces acá coloco P menos 8. Ahí está. 4 por menos 8. 4 por menos 8 es igual a menos 32. Menos 32x. Entonces la ecuación de la parábola pues tiene esta forma. Y cuadrado igual a menos 32x. Para el caso del ejemplo número 3, la única condición que nos dan es esta, miren, que la directriz es x igual a 2. Ahora bien, aquí hay algo bien importante. Resulta que como esta es una directriz, tenemos que ver el eje por donde se ubica esa directriz. Y en este caso, si se dan cuenta, pues es X. Entonces, la parábola prácticamente tiene una simetría en la horizontal. Miren, aquí la voy a colocar. Ahí está, ¿ven? Si la directriz es X igual a 2, entonces aquí tenemos 1, 2. Ahí está, ¿ven? Ahí está la directriz. O sea que pasa bajo el enfoque de la horizontal. Ahí está X, ¿ven? 2. Bueno, eso es solo una de las condiciones. Ahora bien, quiere decir entonces que la parábola va a ser horizontal, ¿no? Horizontal, ya sea a la izquierda o a la derecha, todavía no lo sabemos. Solamente hemos colocado acá el indicio de que la directriz es en x igual a 2. Todavía no sabemos exactamente cuál es la forma que va a tener la parábola. En este caso, como estamos utilizando la directriz X,
Lo que sí sé es que la parábola va a ser hacia la izquierda o hacia la derecha. Entonces, como sé esa condición, entonces voy a introducir la ecuación general o la ecuación principal que vamos a utilizar bajo ese enfoque. Entonces, vamos a extenderlo acá. Como es hacia la izquierda o hacia la derecha, entonces sería y al cuadrado, ya saben, ¿sí? Igual a 4 veces el valor de p por x. Bueno, ahí está. Si sé que la directriz es 2, entonces eso tiene que ver con el valor de p. Ahí se recuerdan de que la directriz siempre se da de esta manera, ¿ven? El valor de p en la directriz siempre es p igual o dicho de otra manera, siempre es menos p, en pocas palabras. Si se han dado cuenta en los enfoques que hemos utilizado, quiere decir entonces que p en realidad vale menos 2. ¿Sí? Es lo que en realidad vale, porque siempre el valor de p de acuerdo a una directriz, pues siempre es menos p. Si es directriz, menos p. O sea que p vale menos 2. O sea que aquí en lugar de escribir p, pues escribo menos 2. Entonces me quedaría de esta manera, ¿me? O sea que sería y al cuadrado igual a 4 por el valor de p. ¿Cuánto vale p? Vale menos 2. Y eso es igual a x. Entonces multiplicamos 4 por menos 2, pues son menos 8. Entonces sería y al cuadrado igual a menos 8 veces el valor de x. Ahí está, ¿ven? Entonces acá es menos 8. Quiere decir entonces que la ecuación o la parábola entonces en realidad abre hacia la izquierda. ¿Sí ven? Quiere decir que esa sería la ecuación de la parábola bajo este enfoque. Miren, x igual a 2. Ejemplo número 4. Encuentre una ecuación de la parábola cuya gráfica se muestra. Y aquí es lo que les decía, miren. Aunque aquí la directriz sea en x igual a 4, o sea, me dicen que está en la parte vertical. Entonces, aquí tengo que localizar el valor de menos p. ¿Sí? O sea, ese es el valor principal que debo localizar. Y para esto entonces encontremos las coordenadas del foco, ¿verdad? Podríamos hacer eso, ¿verdad? Aquí las coordenadas del foco, si se dan cuenta, pues prácticamente tiene, bueno, ahí sí que la, la gráfica es simétrica con respecto al origen. Podríamos hallar el valor del foco, o sea, las coordenadas del foco, pero específicamente lo que nos interesa es solo hallar el valor de P para poder encontrar enseguida pues esa cantidad. Bueno, entonces para ese caso enfoquémonos entonces en, bueno, en primer lugar el vértice, mejor si lo consideramos de esa manera. El vértice entonces pues ya saben que es coordenada en X 0,0, o sea el origen, ¿verdad? Porque no hay todavía un desplazamiento de la parábola por las diferentes coordenadas, ¿verdad? Bueno, como ya hemos dicho acá, x es igual a 4, o sea, la directriz. Quiere decir entonces que el valor de p sería menos 4. ¿Sí? Solamente convirtamos negativa esa cantidad, entonces aquí nos quedaría el valor de p, que es igual a menos 4. Ahí está. Y ya teniendo ese valor, pues ya podemos nosotros encontrar la ecuación. Y si se dan cuenta, pues esto está abriendo hacia la izquierda. Quiere decir que la ecuación a utilizar entonces sería esta. ¿Sí? Vamos a insertar la y cuadrado. Ahí está. Y al cuadrado igual a 4 veces el valor de p por x. Cada vez que ustedes encuentren una ecuación o una gráfica que esté abriendo hacia la izquierda o hacia la derecha, pues cumplen con estas condiciones. Y ahí el único valor que necesitamos, pues es la del foco, que es P. Bueno, entonces en este caso nos quedaría de esta manera. Vamos a introducirlo entonces. Nos quedaría como y al cuadrado igual a 4 veces el valor de P, que en este caso vale menos 4. Ahí está, ¿ven? Por el valor de X. 4 por menos 4 es igual a menos 16. O sea que la ecuación de esta parábola sería
menos 16 veces el valor de x. Lo voy a cambiar. Bueno, me deja cambiarlo todo. Ahí está. Menos 16 veces el valor de x. Y ahí está. Aquí tendríamos entonces la ecuación de la parábola.